Continuamos con la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A cargo de David Castro. Ok. Hermanos, muy buenas tardes a los que nos están escuchando en esta transmisión. Y continuando con la meditación de las palabras dichas por Jesús estando en la cruz, vamos a darle lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 27, de los versículos 45 al 46. Y con ella pensemos en la cuarta palabra dicha por Jesús. Es Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, que dicen de la siguiente manera: Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra se quedó en obscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, de los 4 evangelios es únicamente en Mateo y en Marcos donde encontramos estas palabras dichas por Jesús en la cruz. Y para meditar en esta cuarta palabra pensaremos en este único punto, que dice: el último grito de esperanza. Muchos hemos visto representaciones en películas de cómo pudo haber sido el Vía Crucis o lo que llamamos la Pasión de Cristo, de cómo pudo haber sido su vida, sus milagros, su trato con las personas. En algunas películas presentan a un Jesús serio, con una mirada triste o melancólica, como lo es en la versión clásica de Franco Sefirelli. O también podemos tener un Jesús más neutral, como lo es en la versión más reciente de Mel Gibson. La versión que hayas visto nos da una idea de su personalidad, de su reacción al ser traicionado y llevado ante Pilato para ser crucificado. Pero la realidad es que no podemos ni siquiera imaginar el verdadero sufrimiento de Jesús cuando padecía en el madero. Como mencionó en algún momento Spurgeon, que dice de la siguiente manera: somos como niños hablando de algo que está infinitamente por encima de nosotros. Fin de la cita. Pero ahora, hermanos, pensemos cómo es el escenario al momento de decir la cuarta palabra. Dice el versículo 45 que entre las 12 y las 3 de la tarde, o como algunas otras versiones lo indican, entre la hora sexta y la hora novena, dice la tierra. No solo la región, sino la tierra quedó en obscuridad. Algunos comentaristas dicen que es en este momento donde Jesús empieza a experimentar la verdadera separación de su Padre, donde empieza a sentir el verdadero peso del pecado de la humanidad. Ahora, es necesario mencionar que antes de que Jesús fuera capturado, ya había experimentado la angustia y la desesperación de lo que sabía que vendría. Esto lo podemos saber porque sucedió en el Getsemaní, cuando Jesús se apartó de sus discípulos para tener un momento de oración, porque sabía que su hora estaba llegando, donde incluso por el estrés que esto le producía, sudaba sangre. La diferencia es que en eso Jesús experimentó la consolación del Padre. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43, cuando nos narra que un ángel del Señor aparece con Jesús para darle fuerzas. Pero ahora Jesús se encuentra clavado en un madero, con su cuerpo maltratado ante la mirada de muchas personas. Pero ahora, en este momento, no hay nadie quien lo ayude, no hay nadie quien lo auxilie, y verdaderamente está experimentando la soledad. Y lo peor aún es que verdaderamente está experimentando la ira de Dios. El infierno del que tanto se habla en la Biblia es, hermanos, la ausencia absoluta de Dios. Y para esto quisiera recordar algunos comentarios que hemos escuchado en las predicaciones en nuestra iglesia. Recordarán que se ha dicho muchas veces, ¿cómo dice la gente que es el infierno? Muchos dirán que es un lugar donde están los demonios torturando a las almas perdidas. Algunos pensadores no cristianos dicen lo siguiente: el castigo en el infierno habitualmente corresponde a los pecados cometidos en vida. Fin de la cita. Y ahí tenemos ejemplos literarios como la Divina Comedia de Dante Alighieri, entre otros ejemplos. Entonces, hermanos, ¿cómo es el infierno? O el Seol, como se conoce en el hebreo, o el inframundo, como se conoce en otras religiones, o el Tártaro, como en la mitología griega se menciona. Hermanos, en lo personal, al principio de la cuarentena tuve que estar casi totalmente solo por algunos días, y digo casi totalmente solo porque en realidad pues yo podía hacer llamadas telefónicas a mi familia,
tenía mi celular con suficiente internet, tenía mi computadora, tenía Netflix, tenía libros por leer y bastante trabajo para entretenerme. Pero la verdad es que no aguanté la sensación de estar solo. Le comenté a algunos amigos, si me quedo aquí en la cuarentena estando solo, la verdad es que me voy a volver loco. Al final aproveché este tiempo para estar cerca de mi familia. Creo que el estar solo un par de días está bien. Semanas yo creo que ya no es tan agradable. Meses yo creo que mucho menos. Pero la verdad, hermanos, es que una eternidad estando totalmente solo sería una verdadera tragedia. Hermanos, la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es vivir la ausencia de Dios, porque cuando creemos que estamos solos, siempre tenemos algo que hacer, siempre hay algo que disfrutar. Dicen las Escrituras en Mateo 5:45, que quisiera citarlo. Mateo 5:45 dice: Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Fin de la cita. Pero Jesús, hermanos, estando en la cruz, estaba experimentando la ausencia de su Padre, la ausencia que nosotros justamente deberíamos experimentar por el peso de nuestro pecado. Ahora, algunos comentaristas mencionan que la expresión de Cristo en la cruz, al mencionar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en realidad son el cumplimiento de lo que está escrito en el Salmo 22. Y para eso quisiera leer una fracción del Salmo 22 que dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Fin de la cita. Y es en esta fracción, hermanos, del Salmo 22 donde podemos encontrar una idea de lo que sería el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y en lo personal, una expresión que me inquieta mucho que dice el Salmo 22 es: gusano soy y no hombre. Esta expresión tan fuerte es complicada y es algo complicado porque se está comparando con algo que se arrastra, con algo despreciable, con algo que da incluso asco. Y es así como deberíamos sentirnos, hermanos, al reconocer el pecado en nuestras vidas. Jesús sabía perfectamente que iba a llegar el momento de experimentar la ausencia de su Padre. Y tú que escuchas esta transmisión, ¿recuerdas cuántas veces has experimentado la ausencia de Dios en tu vida? Quizás dependiendo de tu edad, has experimentado el dolor de diferentes formas. Tal vez al perder a un familiar muy amado, al no aprobar un examen muy importante en tu formación académica, al vivir el desempleo aún teniendo tu título profesional, al saber que tendrás una enfermedad que cargarás el resto de tu vida, diabetes, hipertensión, cáncer, o al experimentar una terrible decepción, la infidelidad de tu pareja, o al estar inmovilizado por alguna enfermedad. Hermanos, ¿cuántas veces has dicho en tu corazón: Dios mío, ¿por qué me abandonas? Ahora, ¿realmente hemos sido abandonados por Dios en algún momento de nuestras vidas? Pensemos un momento. Claro que no. Ahora, ¿por qué es un grito de esperanza para nosotros, los cristianos, las palabras dichas por Jesús en la cruz? Porque sabemos que nuestra vida, por más dolor que venga a nosotros, por más cosas que tengamos que perder, por más pandemias que lleguen, por más carencias económicas que tengamos que vivir, por más enfermedades que tengamos que padecer, por más crisis existenciales que tengamos que experimentar, tenemos una esperanza que es eterna. Y por eso quisiera hacer una referencia del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, que dice de la siguiente manera: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos da y nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fin de la cita. Esta es una verdad para nosotros como cristianos, porque jamás tendremos que vivir la verdadera ausencia de nuestro Dios en nuestra vida. Jamás tenemos que experimentarla, porque Jesús llevó toda nuestra culpa y vergüenza en la cruz. Y en eso, mis amados hermanos, en eso descansamos. Amén.